El parcial va a ser a través de la plataforma Moodle. ¿Sí? En el horario se va a habilitar un parcial, se va a abrir dentro de la plataforma Moodle un cuestionario, así se denomina la plataforma, donde se va a habilitar a las 15 horas hasta las 16 horas y en ese tiempo y no en otro tiempo ustedes van a tener que entrar y responder las preguntas y después se cerrará la posibilidad de completar. ¿Sí? Esa va a ser la modalidad. Y las preguntas van a ser preguntas relacionadas con los contenidos teóricos que hemos ido dando en las clases y las preguntas que yo les doy como guías de pregunta o guías de lectura en el Moodle. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra consulta? Si no, arrancamos ya la clase. ¿Sí? Bueno. Profe, la última, molesto. Con respecto a la guía 4, en el punto número 1, nos pide que desarrollemos la dimensión semántica y estética del mensaje. Me parece que a varios nos ha costado un poco, por lo menos no nos ha quedado muy claro. Y bueno, quería saber, digamos, una explicación quizás un poco más amplia que lo poquito que dice el texto, ¿no? Bueno, ahora uno de los temas de la clase de hoy es eso, así que ya ahí lo... Buenísimo, gracias. Ok, bueno, entonces empezamos. Vamos, déjenme que comparto la pantalla, así vemos aquí. ¿Ahí ven? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, yo lo que no puedo hacer es admitir a más gente. De esta forma tenemos siempre el mismo problema. Yo lo lamento por los que no tengan tiempo, pero no puedo proyectar a ver. Bueno, la clase de hoy, ¿ahí ven algo? ¿Ven la pantalla? Sí, profesor. Lenguaje radiofónico. Sí, profe. Bueno, vamos a hacerlo así hasta un ratito y ya después voy a proyectarla más completa porque si no, no puedo admitir, si tengo la pantalla completa, no puedo admitir a los compañeros que quieren sumarse. Bueno, digamos, nosotros en las anteriores clases hemos trabajado algunas cuestiones generales del medio radiofónico y en unidad 2 lo que focalizamos, lo que vamos a trabajar básicamente es lo que denominamos el lenguaje radiofónico o el lenguaje sonoro. O sea, es decir, todos aquellos elementos a partir de los cuales lo que vamos a construir nuestro... vamos a construir el mensaje dentro de nuestros programas o dentro de nuestros materiales sonoros. Entonces, antes de hablar del lenguaje radiofónico, así en términos generales, vamos a dar algunas referencias en torno a lo que es el lenguaje, que podemos entender como lenguaje. Básicamente, un lenguaje es un sistema de símbolos, ¿no? Un sistema de símbolos que permiten a las personas, ¿no? Comunicarnos, intercambiar sentidos, intercambiar realidades, intercambiar ideas. Esas ideas las transmitimos a través de un lenguaje que es un sistema de símbolos que compartimos, ¿no? En el caso del lenguaje verbal, digamos, las palabras, ¿no? Tienen un significado y el significado de esas palabras más o menos las compartimos, entonces de esa manera permite que dos personas se comprendan en el momento que intercambian esos símbolos o esos significados. Hablamos del lenguaje verbal, pero hablamos también de otras formas de lenguaje, ¿no? Lenguaje sonoro, del lenguaje audiovisual, del lenguaje pictórico, del lenguaje, digamos, de distintos tipos de lenguaje que tienen un sistema de símbolos que están más o menos normalizados, ¿no?
y que en el intercambio permite que dos personas se comuniquen o al menos que intercambien sentido, ¿no? Intercambien significados. Una segunda cuestión importante para comprender la cuestión del lenguaje es el tema del código, ¿no? Cada lenguaje tiene digamos, se articula, uno no puede utilizar en un lenguaje verbal, por ejemplo, decir en, al, casa, vive, no sé, digamos, articularlo de cualquier manera, sino que hay un código, ¿no? Las palabras, los elementos simbólicos, esos símbolos, se articulan, se combinan de tal modo que puedan transferir un significado, ¿no? A esa posibilidad, ese repertorio de posibilidades que permite producir unos enunciados significantes que sean reconocidos y comprendidos por los que intervienen en una relación comunicativa, se lo denomina código, ¿sí? Son esas variantes. Y el mensaje son esas variaciones particulares sobre, digamos, dentro de un lenguaje particular y sobre la base de un código que va a permitir, ¿no?, construir, elaborar una idea para transmitírsela a otra persona. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, hablamos de lenguaje en general, código en general, mensaje en términos generales, ¿no? Entonces, si hablamos de mensaje, ¿no?, cuando nos referimos al mensaje, vamos a hablar, ¿no?, de una agrupación, ¿no?, de elementos que forman parte de ese lenguaje, ¿no? Si será el lenguaje verbal, serán las palabras, si el lenguaje escrito, ¿no?, serán los símbolos, digamos, las distintas palabras escritas, ¿no?, a partir de un repertorio que van a constituir una secuencia de signos que se van a reunir o se van a articular en virtud de determinadas leyes. Por ejemplo, las leyes de la gramática, las leyes de la ortografía. ¿Sí? Todo, digamos, en toda forma de lenguaje, en toda modalidad de lenguaje, es posible advertir esto que preguntaba hace un ratito la compañera, ¿no?, dos niveles dentro de un mensaje. ¿Sí? En todo mensaje hay dos niveles. Digamos, esto es en cada dimensión de la comunicación. En toda dimensión de la comunicación podemos advertir dos aspectos del mensaje o dos niveles de significación. Una es la semántica, un nivel semántico, y un nivel estético, ¿no? Un mensaje es la suma de ambas informaciones, ¿no?, de lo semántico y de lo estético. ¿Qué comprendemos por lo semántico? Bueno, lo semántico es justamente ese repertorio de signos normalizados, ¿no? El repertorio de las palabras, ¿no?, de los signos escritos, ¿no?, que están de alguna manera normalizados, que todo el mundo conoce y que pueden responder o no a ciertas reglas. Una oración, ¿no? La oración, mi mamá me ama, digamos, tiene un mensaje, ¿sí? Hoy voy a escuchar radio, es un mensaje que está compuesto por un repertorio de signos que, cuando yo lo digo, todos lo entendemos, ¿no? Sin embargo, todo mensaje en las distintas formas del lenguaje tiene un segundo nivel de significación, que es el nivel estético, ¿sí? Y aquí hay cierta, digamos, la forma en que se expresa cada uno de los mensajes puede tener ciertas variaciones, ¿no? Esas variaciones, ¿no?, van a construir un campo de libertad, de originalidad por parte del locutor. Es decir, yo, digamos, puedo decir una misma frase con distintas formas de expresión, ¿no?, y la señal o ese mensaje no pierde su especificidad, ¿no? En un programa de radio, digamos, un texto puede tener, por ejemplo, una música de fondo o la forma en que el locutor o la locutora lo expresa le da una mayor expresividad a eso que está diciendo. Digamos, es una dimensión estética, ¿no? Es toda esa dimensión estética. Ahora bien, hay ciertas variaciones, hay ciertas formas en que se expresan
esas variaciones de una misma oración que muchas veces cambia el significado, ¿sí? Si yo digo, hoy voy a escuchar radio, ¿no? Ahí entenderíamos, ¿no? La oración de que hoy voy a escuchar radio. Y si yo digo, hoy voy a escuchar radio, digamos, esa forma de entonación le va a dar otra significación, otro nivel de significación a ese mensaje, digamos, no varía. La señal es la misma oración, son los mismos símbolos, pero en la expresión va a cambiar la significación o va a cambiar el sentido de lo que yo estoy diciendo. Entonces, en todo, digamos, en general, digamos, las variaciones, esas variaciones que yo hago del mensaje, si, digamos, cuando no pierden la especificidad de lo que estoy queriendo decir, decimos que estamos ante un segundo nivel del mensaje que es el nivel estético. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo semántico es lo que dice la oración. Lo estético son ciertas variaciones, ¿no?, de la expresividad que, sin hacer perder la especificidad de ese mensaje, le aportan otra significación estética, por decirlo de alguna manera, al mensaje. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, profe, que lo semántico es el contenido en sí del mensaje Sí. y lo estético es cómo expreso yo el mensaje. ¿Cómo lo expreso? En realidad, las dos formas, digamos, lo semántico es lo que dice, ¿no?, y la expresión. El tema es que la estética tiene más que ver la forma, ¿sí? Exactamente, el modo en que se lo expresa, ¿no?, que contribuye a crear un segundo nivel de significación. ¿Sí? Profe, estos signos, De esta manera, lo semántico es el contenido, lo estético es la forma. ¿Sí? En forma, digamos, de manera resumida, sería eso. estos signos que dice que están normalizados universalmente serían todas esas expresiones que uno, o sea, digamos que de alguna manera le da una sonoridad para que la persona que escucha radio pueda imaginarlo o redirigirlo mentalmente, digamos, como a un objeto. O sea, algo muy parecido a lo que, no sé, un planteo, una onda Ferdinand de Saussure, digamos. A ver, ¿Va por ahí o nada que ver? cuando hablamos de los códigos normalizados, es que tienen cierto nivel de, digamos, pueden ser más o menos, o pueden estar traducidos o pueden estar regidos por leyes más o menos estrictas. El lenguaje escrito está sujeto a las leyes de la gramática, ¿no?, y de la ortografía. Y ahí hay como leyes más concretas. Ahora, hay otros tipos de lenguaje que también nos permiten comunicarnos, cuyas reglas no están tan fuertemente establecidas. Por ejemplo, el lenguaje de la moda. ¿Sí? El lenguaje de la moda, digamos, cuando uno se puede vestir para determinada ocasión de determinada forma. Pero eso no está escrito. Está bien, hay cosas escritas, puede ser, pero no está taxativamente establecido que uno para ir a clase de la universidad tiene que vestirse con tal pantalón, tal camisa y tal cosa, como puede ser la ley de la gramática, ¿no? Digamos, el lenguaje de la moda es una forma de lenguaje a partir de cual uno se expresa, se comunica, pero las reglas que establece la forma de vestirse, ¿no?, no son tan estrictas de pronto como lo son en otras formas de lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende lo del código? Sí, ahora mejor. Gracias. Bien. Entonces, seguimos por acá. Entonces, nivel semántico y estético. Cuando hablamos, digamos, hablamos de lenguaje en general, de mensaje en general y de código. Cuando nos remitimos, ¿no?, a lo que es el lenguaje sonoro específicamente, vamos a decir, digamos, tomamos aquella definición que hablamos del mensaje, y si decíamos que el mensaje es una sesión ordenada, continua y significante, ahora de sonidos, ¿no? El lenguaje sonoro, o el lenguaje radiofónico, perdón, lo que transmite, lo que va a intercambiar son unidades sonoras, ¿no? Son sonidos que son elaborados y transmitidos por personas, en el caso de los elementos
de la voz, por ejemplo, de la palabra, el lenguaje de los humanos, pero también, por ejemplo, sonido de los instrumentos musicales o de la naturaleza, ¿no? Hay un mensaje sonoro, puede ser un tema musical, una canción, ¿no? Que tiene sus formas de articulación, que tiene su posibilidad de transmitir significados y que discúlpenme que cada vez que le doy entrada a alguno me pierdo en lo que estoy hablando. Y también hay sonidos emitidos por la naturaleza, como pueden ser los efectos sonoros o el lenguaje de las cosas, ¿no? Efectos de sonido, o sea, que también van a contribuir, que son, digamos, que son parte de los sonidos que integran el lenguaje radiofónico y que de alguna manera todos estos elementos son los que contribuyen a construir un mensaje y a transmitir sentido a través de específicamente los sonoros, ¿sí? Entonces, el mensaje sonoro, así como el lenguaje escrito, puede estar, digamos, es la sucesión ordenada de palabras escritas, de símbolos escritos, el lenguaje sonoro, ¿no? Y particularmente en lo radiofónico, el lenguaje radiofónico, los elementos que nos van a permitir construir un mensaje, construir un sentido acerca de cualquier aspecto de nuestra realidad, van a ser la palabra, ¿no? La música, efectos sonoros y el silencio. Con esos 4 elementos combinados de alguna manera, ¿no? Y ya vamos a ver de qué manera se combinan, ¿no? Nos va a permitir construir mensajes y transmitir sentidos a otras personas, ¿sí? Entonces, avanzando hacia una definición un poco más precisa de lo que es el lenguaje radiofónico, vamos a tomar una definición dada por Armand Balsebre, ¿no? Docente de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que justamente tiene un libro que se llama El lenguaje radiofónico. Él va a decir, o él va a definir al lenguaje radiofónico como el conjunto de formas sonoras y no sonoras, ¿sí? Representado por los sistemas expresivos de la palabra, ¿no? La música, los efectos de sonido y el silencio, ¿no? Cuya significación, ¿no? La significación de la combinación de estos elementos está dado por un conjunto de ciertos recursos técnicos y expresivos que son propios de la reproducción sonora o de la radiofonía, ¿no? Y de cierto conjunto de factores que caracterizan el proceso de la percepción sonora e imaginativo visual de los radioyentes. A ver, vamos a traducir un poco esta definición, que puede parecer un trabalenguas, ¿no? Digamos, cuando hablamos del modo en que es posible transmitir significados a través de un mensaje por la radio, dijimos que el lenguaje radiofónico se va a componer de los elementos del lenguaje radiofónico, sonoros y no sonoros, palabras, música, silencio y efectos de sonido, ¿no? Cuya combinación va a estar dada por los ciertos recursos técnicos expresivos de la reproducción sonora, ¿sí? Lo que es la tecnología propia de lo radiofónico. Nosotros no hablamos cara a cara, ni hablamos por teléfono, hablamos a través de una radio. La radio tiene una tecnología particular en la cual, por ejemplo, los sonidos se combinan en una consola o en una computadora donde podemos combinar de determinadas maneras una voz con la música, con un efecto, ¿sí? Podemos ir del estudio hacia el móvil exterior y podemos ir hacia una grabación hecha en una entrevista el día anterior, ¿sí? Podemos combinar, podemos ensamblar estos distintos elementos de distintas maneras, en lo que se denomina, lo vamos a ver en un ratito, el montaje radiofónico. Eso tiene que ver con los recursos técnicos expresivos. Pero no solamente eso va a determinar la significación de lo que se dice en la radio. Hay una cuestión importante que la mencionábamos en las primeras clases, allá el año pasado, que hablamos de la percepción radiofónica, ¿sí? Cómo el oyente escucha, interpreta y
de alguna manera recuerda todos los elementos que le llegan a través de la radio y que le permite construir un sentido global, una idea global acerca de una noticia o un relato o una historia en radio. ¿Sí? Entonces, el sistema semiótico, la forma mediante la cual vamos a construir un mensaje, va a involucrar estas tres dimensiones. ¿Sí? La propia del lenguaje radiofónico mezclado con la tecnología, los recursos técnicos expresivos, que son básicamente el montaje, ¿no? Que tiene sus códigos. El montaje tiene sus códigos, la forma en que vamos a combinar la palabra con la música, con los efectos, va a dar una significación adicional a eso que aparece en las palabras, ¿sí? Y la percepción radiofónica que va a terminar de configurar este sistema a través del cual transmitimos o construimos significados. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Sí, profesor. Cualquier duda me avisa. Van viendo las diapositivas, ¿no? Sí. ¿Que voy pasando? Estamos en lenguaje verbal en radio ahora, ¿no? Perfecto, sí, por acá me manda unas notificaciones el sistema y no sé qué estoy pasando aquí. Bien, esto lo vamos a pasar, porque tenemos que ir medio rápido para abordar, para terminar esta unidad. Entonces dijimos, los elementos del lenguaje radiofónico que eran 4, la voz, la música, los efectos de sonido, ¿sí? Y el silencio. La voz es como uno de los principales elementos, ¿no? Que tiene el lenguaje radiofónico, sobre todo en las radios habladas, ¿no? Hay radios que son exclusivamente musicales, donde no aparece la voz, sino la voz dentro de un tema musical, pero en ese caso es música, no es voz, ¿sí? Las palabras que aparecen dentro de un tema musical no es el elemento voz, sino que es parte del elemento música, ¿sí? Cuando hablamos de la voz, hablamos de un locutor, una locutora, un conductor que está hablando en la radio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando aparece el mensaje, la voz, ¿no? Decimos que es de alguna manera el elemento articulador en las radios habladas de todos los contenidos que están dentro de ese programa o dentro de esa programación, ¿no? A través de las palabras transmitimos enunciados significantes, traducimos elementos del lenguaje verbal, ¿no? A partir de palabras, ¿no? Básicamente, ¿sí? Y es el instrumento a partir del cual los seres humanos nos expresamos habitualmente, ¿no? Tenemos otra forma de expresarnos, lo dijimos, la moda, por ejemplo, o el código o el lenguaje gestual, por ejemplo, ¿no? El lenguaje gestual es otra forma de lenguaje que tiene sus significaciones, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje verbal, a través de signos verbales es que transmitimos y nos expresamos habitualmente. Siempre que hablamos de la voz, vamos a decir que es el resultado de 3 variaciones, hay más variaciones, ¿no? Vamos a hablar de estas 3, después si queda tiempo vamos a introducir 2 variaciones más, pero básicamente uno puede reconocer una voz a partir de un tono, una intensidad y un timbre, ¿no? Estos 3 elementos pueden variar, ¿no? De acuerdo a la intención comunicativa. Yo puedo variar independientemente de que cada voz podamos registrar un tono de una voz, un volumen, una intensidad de una voz o un timbre, nosotros podemos variar ese tono y esa intensidad dándole una intención comunicativa diferente, ¿sí? El ejemplo que yo les había dado hace un rato, ¿no? Yo puedo decir, voy a escuchar radio, pero yo digo, voy a escuchar radio, ¿no? Un tono más grave, eso tiene otra significación. Yo varío el tono, varío la intensidad, ¿no? Y estoy cambiando también la significación de ese mensaje, ¿sí? Estas variaciones del tono, ¿no? Lo que le da también una mayor musicalidad al discurso, ¿no? Lo que contribuye a esta dimensión estética de la que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Muchas veces cuando variamos, si nosotros mantenemos el mismo tono
en una conversación, lo más probable es que el oyente se aburre. Ahora, si utilizamos diferentes tonalidades, ¿no? Y diferentes colores de la voz, lo que no estamos transformando, no estamos modificando el sentido del mensaje, pero sí le estamos dando otra forma, ¿no? Una connotación más estética de la palabra radiofónica. Cada una, con esto no voy muy en profundidad, cada una de estas de estos elementos, ¿no? Es posible medirlos, ¿sí? El tono de la voz hace referencia a la frecuencia de vibración en la que se manifiesta una determinada onda sonora, ¿sí? Si yo pudiera medir la voz, ¿no? Transformar la voz en una onda sonora, ¿no? El tono de voz tiene que ver con la mayor o menor frecuencia de vibración, ¿no? En términos gráficos, uno lo podría observar de esta manera, ¿no? Los sonidos agudos, las voces agudas, tienen esta frecuencia de onda, ¿no? Donde ven que las ondas están más pegaditas unas de otras. En cambio, los sonidos más graves tienen una onda de vibración, ¿no? menos intensa. Entonces, la forma en que reconocemos, la forma en que denominamos los distintos tonos de voz son los agudos, o la voz finita, como dicen muchos, ¿no? Muchas, ¿no? Podemos hablar de el sonido agudo, voces más finitas, y los sonidos graves o gruesas, ¿no? Son las tonalidades, los tonos graves de la voz, ¿no? Digamos, como todas las ondas, ¿no? La unidad de medida de tono es el hercio, ¿no? Que es justamente la variación, ¿no? Con la cual se repite esa onda. Lo que sí, por ahí no es tan relevante, todo lo del hercio y todo eso, si lo pueden registrar, regístrenlo. Lo que sí es importante, ¿no? Es que las variaciones de las notas, además de contribuir de una manera estética, ¿no? a darle mayor expresividad a un mensaje, también la variación de los tonos nos permite construir otro tipo de, por ejemplo, de escenarios o construir personalidades, ¿no? Nos permite transmitir otro sentido, ¿sí? En general, y esto, digamos, lo que digo acá, digamos, en general hay como esto tiene que ver justamente con el sistema perceptivo, la forma en que percibimos y que estamos acostumbrados a percibir los sonidos, ¿no? O cómo asociamos determinados sonidos, ¿no? A determinadas ideas. La voz grave en general, ¿sí? Y esto, digamos, no es que está escrito, sino que en general es puramente perceptivo, en general denota más varonilidad, ¿no? Como las voces masculinas en general son más graves, lo que no quiere decir que no haya mujeres que tengan voces graves, ¿no? Pero en general las voces más graves se las asocia más a lo varonil, ¿no? Y se le da, no porque sea de varón, se le da como adjetivo como seria, ¿no? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que cuando uno quiere decir alguna noticia o alguna información más seria, más creíble, ¿no? Uno pone la voz grave, por más que sea mujer u hombre, ¿sí? ¿Se entiende esto? No quiero que se malinterprete, ¿no? Uno cuando dice cosas serias, lo que hace es poner una voz grave, no pone una voz aguda para decir algo serio. La voz aguda uno la utiliza, ¿no? Cuando, por ejemplo, quiere decir alguna palabra dulce, alguna palabra, ¿no? Saludar a alguien de manera alegre, ¿no? Uno no pone una voz grave para saludar, para contar el cuento no sé, a un niño, ¿no? Pone en general una voz aguda. Había una vez, ¿no? Ahí ese había una vez ya implica, ¿no? Poner un tono más agudo porque es más familiar, más alegre para transmitir, ¿no? ese mensaje. Pero también la cuestión de las tonalidades interviene en otras significaciones, ¿no? Los tonos agudos en general le dan más luminosidad al mensaje.
Y esto lo podemos notar particularmente en los programas, ¿no? Si uno escucha, por ejemplo, los programas de la mañana, en general todos los locutores, conductores, periodistas ponen tonos agudos, ¿no? De voz, ¿no? O más chillones, ¿no? Porque se asocia más al día, al brillo, ¿no? A cierto ambiente que se quiere crear desde la radio. En cambio, los tonos graves en general se asocian a colores oscuros. Por ejemplo, todos los programas de la noche, ¿no? Las voces, ¿no? Sean masculinas o femeninas, utilizan tonos más graves, ¿no? Porque tratan de construir esa forma, esa imagen sonora, ¿sí? Y también intervienen en otros aspectos, como la generación de ilusiones espaciales. Los tonos agudos sugieren más que algo está más lejos, los graves que algo está más próximo, ¿sí? Cuando alguien quiere hablar al oído a otra persona, no le grita, no utiliza una voz aguda porque le puede lastimar el tímpano. Entonces uno pone un tono grave, ¿no? Y después ciertas asociaciones arquetípicas, ¿no? La voz grave en general es más tristeza, depresión, la voz aguda indica más alegría, optimismo, pero también miedo, nerviosismo. Cuando uno está asustado pone voz aguda, cuando grita pone voz aguda, ¿sí? Y las personificaciones. Los tonos más graves se utilizan para recrear personajes más misteriosos, más malévolos, y los tonos agudos, ¿no? Tipos o personajes más joviales, cómicos, etc. Bien, la segunda variación era la intensidad. Hablábamos de la intensidad y eso equivale al volumen, ¿no? Cuando hablamos del volumen hablamos de una voz alta o una voz baja, ¿sí? Una voz más fuerte o una voz más débil, ¿no? La diferencia, digamos, en los extremos, ¿no? La voz más baja sería un susurro, supónganse, y la voz alta o más fuerte sería un grito, ¿no? Como para que tengamos en cuenta los dos extremos, ¿no? La forma media, ¿no? La unidad de medida, así como para poder medir el tono de la voz, utilizamos los hercios, que era la longitud de onda, para medir el volumen de una voz o de cualquier sonido se utiliza el decibel o decibel, ¿no? Una conversación normal está en el orden de los 50 decibeles, ¿no? Y al igual que el tono de la voz, el volumen nos va a servir para transmitir distintas, digamos, otros significados, otros sentidos a nuestro mensaje, ¿sí? Puede expresar actitudes emocionales, estados de ánimo o aspectos relativos al carácter de una persona, ¿sí? Cuando elevamos el volumen de nuestra voz, en general, ¿no? Indicaría agresividad, cólera, miedo, tensión, nerviosismo, también alegría. Uno cuando está muy alegre quizás también puede hablar con un volumen más alto. En cambio, la baja intensidad puede significar o puede transmitir la idea de tristeza, cansancio, depresión, etc., ¿no? También ayuda a describir los tamaños y las distancias, ¿no? En combinación con las variaciones del tono, ¿no? Cuando un objeto está más lejos, se lo va a escuchar con un volumen más despacio, ¿no? Cuando nosotros escuchamos en la radio o cualquier material sonoro un sonido más despacio, lo asociamos a un objeto que está más lejos nuestro. Esto cuando veamos los planos lo vamos a ver más precisamente. En cambio, aquellos objetos o aquellas personas que se escuchan más fuerte, con un volumen más alto, las asociamos a que están más próximas a nosotros. ¿Sí? Bien. El timbre de la voz es la tercera de las variaciones que vamos a ver, y el timbre no es tan fácil medirlo como el tono de intensidad. Se dice que el timbre es cierta señal de identidad, ¿no? Es la cualidad particular de una voz, ¿no? Es esa cualidad que cuando hablamos por teléfono con algún amigo o con alguna amiga, reconocemos quién es, ¿no? Porque la voz tiene eso que se denomina timbre, que hace que reconozcamos de quién es esa voz. O cuando escuchamos en la radio a algún locutor o alguna locutora, sepamos quién está hablando, ¿sí? Entonces, el timbre nos da la información sobre el aspecto o sobre quién es la identidad del hablante. Y eso
¿no? El modo en que se construye esa particularidad de la voz tiene que ver con un conjunto de elementos básicamente físicos, ¿no? El tipo de la boca, la contextura del cuerpo, ¿no? Si uno es más grande o más chico, la forma en que pone la lengua cuando habla, si tiene o no tiene dientes postizos, si el sexo de la persona, la edad, ¿no? Digamos, son un conjunto de elementos que en su combinación van a dar un timbre particular, ¿no? Que va a permitir identificar a aquella persona que está hablando. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, aquellas personas que imitan, ¿no? a personajes conocidos, lo que hacen es tratar de poner la boca, tratar de poner el cuerpo de una forma similar a la que lo hace aquella persona a la cual está queriendo imitar. ¿Sí? Yo les decía que además de estas tres variaciones hay otras variaciones particulares, ¿no? Que están en el libro, en el apunte que está, y que yo les voy a pedir que vayan a revisarla, ¿no? Que tiene que ver con la vocalización, ¿no? El modo en que enunciamos las vocales, la articulación, ¿no? La forma en que articulamos la entonación o la forma en que utilizamos los tonos, el ritmo, que tiene que ver con la mayor aceleración o lentitud que nosotros le damos a nuestro discurso, ¿no? Básicamente es el modo de utilizar las pausas, ¿sí? Si nosotros utilizamos pausas más cortas, le damos un ritmo más acelerado a nuestro discurso, ¿no? En cambio, si utilizamos pausas más largas para hablar, el ritmo se hace más lento. Y una tercera y una quinta variación que es el tema de la actitud, ¿no? Esto tiene que ver con qué actitud nosotros emitimos un discurso, emitimos un enunciado sonoro, ¿no? Esto muchas veces, a veces la actitud puede transmitir, ¿no? El significado de que la persona está como deprimida o que no tiene muchas ganas de hablar o que está cansado, ese día no tiene muchas ganas de hablar en radio, y eso tiene que ver, digamos, no con una variación. Obviamente se traduce en variaciones del tono y de intensidad, pero eso, digamos, en ese sentido, lo que va a querer transmitir el locutor o la locutora, digamos, es ese segundo nivel de significación que tiene que ver con el elemento estético, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, lo que son los radioteatros, ¿no? En los radioteatros, por más que la gente, el oyente, no estaba viendo lo que hacían los autores, por ejemplo, cuando tenían que representar en el radioteatro alguna pelea, hacían los gestos de la pelea de modo de darle, ¿no? ese segundo nivel de significación, de modo que el mensaje tenga mayor expresividad, y al tener mayor expresividad, el oyente, ¿no? Permite comprender mucho más, ¿no? El mensaje que se está queriendo transmitir. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a cambiar de presentación. Voy a cerrar esta y voy a... Esperen un ratito. Ahora, acá, y ahí está. Ok. Bien. La música es otro de los elementos del lenguaje radiofónico, también es uno de los elementos más importantes junto con la voz, ¿no? La importancia en cuanto al uso que se le da en la radio, ¿no? Todos los elementos podrían ser importantes porque todos contribuyen a construir el mensaje, pero digamos, sería difícil pensar a la radio sin la música, ¿no? Digamos, la música y la radio digamos, es una combinación que surgió en el propio nacimiento de la radio, ¿sí? Ustedes lo vamos a ver en la medida que sigue, en la historia de la radio argentina, la primera transmisión
de radio en nuestro país no fue la palabra de alguien, sino fue una obra musical, ¿no? Una obra musical, se reprodujo una obra musical dentro de un teatro. Ese fue el evento, ¿no?, que da origen a la radiofonía argentina, y lo primero que se transmite es música. Entonces, la música es uno de los elementos más valorados y es uno de los elementos más utilizados en la radio argentina, en distintas funciones, ¿no? La música asume diversas funciones, ¿no? Como entretenimiento, como esparcimiento, pero también puede asumir funciones que van a contribuir, ¿no?, en esa dimensión estética, a darle un significado adicional a aquel texto verbal, ¿no?, aquel mensaje verbal. Entonces, muchas veces podemos hablar de mensajes músico-verbales, en donde la música y la palabra van a adquirir nuevos significados diferentes al significado que podía transmitir la música sola por un lado y la palabra sola por otro lado. ¿Sí? Entonces, la música por sí misma ya es creadora de imágenes auditivas. Cada vez que escuchamos un tema musical, nos transporta, nos traslada, nos genera una imagen, ¿sí?, nos transmite una imagen, permite que nuestra mente construyamos una imagen, ¿no? Y permite evocar imágenes sonoras, ¿no? Y sentimientos. También nos despierta sentimientos, nos despierta emociones, nos permite construir imágenes acerca de cosas, de lugares, de recuerdos de nuestra infancia, por ejemplo, ¿no?, de hechos o de ambientes. Como les decía, la relación entre música y palabra en la radio es casi que es fundamental, ¿no? Es muy utilizada. Gran cantidad de programas de radio, mientras está el locutor hablando, la locutora hablando, ¿no?, hay una música de fondo, ¿no? Entonces la combinación entre la música y la palabra va a asumir va a otorgarle al mensaje una significación global que va a ser diferente a la significación que cada uno de estos elementos tiene por su lado. ¿Sí? Bien. Esto ya lo hemos dicho. Igual la música también va a aparecer de distintas maneras en la radio. Ya ahora vamos a ir definiendo algunas de lo que se denominan las funciones de la música, pero a veces la música aparece sola, ¿no? Aparece sola, a veces aparece de fondo de una voz, ¿no? Hay una voz del locutor y hay una melodía que suena de fondo. A veces el locutor o la locutora va dialogando con la música, ¿no? Escucha un fragmento de una música y lo comenta, y después escucha otro, y hay como un diálogo entre el tema musical y el locutor, ¿no? Y ahí el sentido de lo que dice el locutor está vinculado a lo que dice la canción, y lo que dice la canción también es interpretado por el oyente a partir de aquellas pistas que da el locutor o la locutora, ¿sí? Esta forma en la que va a aparecer, ya sea de fondo, ya sea sola, ya sea en diálogo, ¿no?, depende del tipo del programa, de las intenciones del emisor y sobre todo el contexto en el cual se integra la música con la palabra, ¿no? Lo que sí, siempre, ¿no?, cuanto más elementos, ¿no?, si nosotros utilizamos la música, la voz y los efectos de sonido, nuestro mensaje va a tener mayor expresividad, va a poder transmitir mayor elemento, mayores imágenes, va a permitir construir una imagen mental en los radioyentes mucho más rica que si solamente lo haríamos con la palabra, ¿sí? Así como cuando hablamos de la voz, decíamos que hay distintas variaciones a partir de las cuales es posible modificar la voz para transmitir distintos significados. Cuando hablamos de la música, vamos a decir que la música puede asumir distintas funciones, ¿no? Distintas funciones. Puede tener a veces función de puntuación, que se le denomina de puntuación o función sintáctico-gramatical,
cuando la música nos permite ordenar, ¿no? un mensaje verbal, ¿no? El ejemplo más claro de esto son los noticieros, sobre todo los informativos o los boletines horarios de aquellas radios, de aquellas emisoras que tienen boletines cada una hora de noticias. En general esos boletines tienen una música de fondo, y la música de fondo, cuando empieza la música, ¿no? Digamos, permite informarle al oyente que va a empezar el boletín, porque siempre es la misma música, ¿no? Y cuando cambia de un tema a otro, de una noticia a otra, la música sube un poquito más su intensidad, entonces de esa manera le transmite al oyente que terminó esa noticia y empieza otra noticia. Entonces, cuando la música sirve para separar un programa de otro, o para separar un bloque de otro bloque dentro de un programa, o una sección de otra sección, ¿no? O terminar el bloque y empezar la publicidad, cuando la música es la que se utiliza de esa manera, se dice que funciona bajo la función de sintáctico-gramatical, o como signo de puntuación, ¿no? Allí la música sería como un punto de aparte o punto seguido en una oración escrita, ¿sí? Otras veces la música puede aparecer en función programática. Cuando aparece en función programática es cuando la radio pasa el tema musical completo, ¿no? Cuando forma parte de la programación de la radio, ¿sí? En este caso se programa un tema musical. Otras veces puede aparecer como función descriptiva, ¿no? Cuando la música es descriptiva, que permite describir un paisaje, permite ubicar en la escena de la acción o el lugar donde ocurren los hechos de los cuales está hablando ese relato radiofónico. Y también puede aparecer como función narrativa, ¿no? Cuando permite anticipar un acontecimiento, ese acontecimiento que estamos queriendo contar. No puede contar historias antes que la palabra, ¿sí? Hay temas musicales que nos pueden introducir ya a un hecho, a un lugar que queramos empezar a contar historia. Un tema musical puede ser el comienzo de una historia, ¿sí? Siempre y cuando ese tema musical sea reconocido por la audiencia a la cual yo me estoy dirigiendo, ¿no? Entonces sirve como de apoyo para intensificar los efectos de la acción y permite reforzar, ¿no? la narración de una historia o de un relato. Finalmente puede aparecer como función rítmica, ¿no? Permite complementar el ritmo de la acción que se está narrando, ¿sí? Una música que tenga un ritmo más acelerado nos permitirá, ¿no? Acompañar el relato de una realidad que tenga un ritmo más acelerado, ¿sí? Y al contrario, una música más lenta, con un tempo más lento, nos va a permitir o nos va a ayudar a relatar o a narrar una realidad, un acontecimiento que tiene una temporalidad más pausada, más lenta. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Bien? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Bien. Esto va a pasar. Finalmente, los efectos sonoros dentro de los elementos del lenguaje, ¿no? Los efectos sonoros son sonidos de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza, de la calle, que utilizamos para darle mayor riqueza a nuestro relato, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Yo creo que con este ejemplo les va a quedar muy claro cuál es la funcionalidad o el sentido de los efectos sonoros en una narración de algún acontecimiento, ¿no? Imagínense las canchas de fútbol, los partidos de fútbol hoy en pandemia, donde no hay hinchada, ¿no?
digamos, si ustedes escuchan los relatos en la radio, la mayoría de los relatos de la radio le ponen de fondo efectos de la hinchada, porque no se puede concebir un partido de fútbol sin ese sonido que lo ambiente, ¿no? Incluso en la televisión, en la televisión, ¿no? A los partidos, incluso dentro de la cancha, para que los jugadores también se sientan más estimulados, le ponen en los parlantes los sonidos de las hinchadas, los aplausos, los cantos, los gritos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese caso son efectos de sonido, ¿no? Grabados que permiten darle una mayor expresividad. A ver, no le aportan nada en términos semánticos, en el nivel semántico de significación, a una narración de un partido de fútbol, el sonido de la cancha. No le aportan nada. Los jugadores, si hicieron el gol, si se la pasó mal, y si la atajó, digamos, el sonido no va a cambiar absolutamente nada, el significado de lo que dice el locutor o el relator. Pero le da una expresividad mayor a eso que permite darle otro nivel de significación estética, ¿sí? al mensaje, ¿no? Otro ejemplo que podríamos tomar, una manifestación, ¿no? Un cronista que está cubriendo una manifestación, ¿no? O está hablando de una manifestación pública de algún gremio que esté, o algún movimiento social que esté en la calle manifestándose, si utilizamos los sonidos de fondo, ¿no? De esa marcha, ¿sí? Va a dar otro nivel de significación a eso que está narrando el cronista o el movilero, ¿sí? Distinto sería que el movilero esté desde un bar, ¿no? Relatando lo que está viendo, ¿no? Y no se escuchen los bombos, los gritos, las demandas que expresan los manifestantes en esa marcha, ¿sí? Entonces, ¿qué son los efectos sonoros? Podríamos decir, esta es una definición del manual: conjunto de formas sonoras representados por sonidos inarticulados o de estructura musical, que pueden ser, sonidos inarticulados pueden ser, no sé, las onomatopeyas, por ejemplo, boom, pam, digamos, ¿no? O el sonido de un disparo, ¿no? Puede ser de una fuente natural, como puede ser un pájaro, un ave, el viento, rozando, ¿no? Las hojas de los árboles, o también puede ser una fuente artificial, ¿no? Una fuente artificial, por ejemplo, el bip, la señal horaria, ¿no? No sé si escuchan radio, algunas radios ponen un bip, pip, 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 que señala la hora o la media hora, ¿no? Entonces, esa señal horaria que da cuenta, ¿no? Que es un efecto sonoro artificial, ¿no? Que da cuenta de que pasó una hora o que está cambiando de hora, ¿sí? Ese efecto, ese sonido, sustituye objetiva o subjetivamente la realidad, desencadenando en el oyente la percepción de una imagen, ¿sí? Cuando en una narración sonora aparece una moto, como está apareciendo ahora de fondo, que ustedes deben estar escuchando, una moto que pasa por el frente de mi casa, seguramente se imaginen una moto, ¿no? El sonido de la moto sustituye a esa realidad objetiva que ustedes conocen, ¿no? La moto, y le genera una imagen en su mente, ¿sí? Le da una mayor riqueza al relato, aportándole una sensación de realidad, ¿no? La mayoría de esos sonidos, de esos efectos, están en general, la gente los asocia por pura convención a determinados fenómenos del mundo, ¿no? De la realidad que los rodea, ¿no? Bueno, hay dos formas, dos funciones en las cuales los efectos sonoros van a participar. Digamos. Van a participar creando una atmósfera, o pueden participar creando una atmósfera, nos pueden servir para crear una atmósfera, ¿no? Lo que tiene que ver con una tonalidad psicológica, ¿no?
por ejemplo, crear atmósfera de misterio, o de alegría, o de serenidad. Si queremos crear una atmósfera de serenidad, probablemente pongamos sonidos de pájaros, o el sonido muy despacito de algún río, ¿no? En cambio, si queremos transmitir atmósfera de misterio, quizás pongamos un sonido así constante, medio lúgubre, ¿sí? Entonces, los efectos de sonido nos ayudan a construir atmósfera. O también nos ayudan a construir un ambiente, ¿sí? Un cuadro real, ¿no? Un ambiente real, ¿no? Si quiero hablar sobre una granja, ¿no? En un reportaje, en un programa sobre una granja, y pondré sonido de animales de la granja, un gallo, una cabra, una vaca. Si quiero reproducir un ambiente en una estación de colectivo, pondré sonido de motores, el parlante diciendo sale el próximo coche, llegó el coche de tal lado, etc. ¿Sí? Entonces, cuando construyo atmósfera, construyo una tonalidad psicológica, algo mental, ¿no? Algo más emocional. Cuando hablo del ambiente, hablo de lo real, de un ambiente real, me permite construir un ambiente real. Si quiero hacer una nota sobre, no sé, sobre los boliches o las fiestas clandestinas, utilizaré, no sé, sonidos de música, de baile, sonido de copas o de botellas, etc. ¿Sí? O de voces de gente que murmura, de baile, etc. ¿Sí? Cuando quiero construir un ambiente. ¿Entendemos? ¿Hasta aquí? ¿Vamos? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, la forma en que se interpreta el mensaje en un efecto sonoro, como les decía, es puramente convencional, ¿no? Hay ciertas convenciones culturales mediante las cuales asociamos determinado sonido a determinado ambiente, a determinado lugar o a determinada emoción, ¿no? En general, es tiene que ver con convenciones culturales. Por eso, para utilizar los efectos sonoros para transmitir un significado adicional o para enriquecer mejor nuestra narración, hay que conocer muy bien a nuestros oyentes, ¿no? Si en nuestra cultura, no sé, el sonido del cucú da idea de la hora, ¿no? Para nosotros el cucú, ¿no? No sé si para ustedes y para todos, pero bueno, para cierta cultura, el sonido del pájaro cucú, ese cucú, cucú, da cuenta de la hora. Pero si ponemos un cucú en una comunidad campesina, no sé, o en el Chaco salteño, quizás no les diga nada, que no conocen el pájaro porque el cucú no es de América, sino de otro lado, sino de Europa, ni tampoco lo relacionarán con la hora. Entonces, como la forma, la significación que tienen los efectos de sonido está muy relacionado con la cultura, es importante conocer, ¿no? Ese contexto cultural al cual nosotros estamos tratando de transmitir ese significado, ese mensaje. Al igual que las... Voy a tomar un marco porque de repente lo tengo seco. Al igual que la música, los efectos de sonido también pueden asumir distintas funciones o desempeñan distintas funciones según el contexto o las intenciones que tenga el emisor, ¿no? Cuando nosotros utilizamos, ¿no? Los sonidos, los podemos utilizar con distintas funciones. Lo podemos usar en función descriptiva, al igual que la música, para describir un ambiente, ¿no? Usted que decía, queremos describir una granja, ponemos el sonido de una gallina, el sonido de las cabras, ¿sí? Etcétera. Si queremos, nos puede servir, si queremos representar, ¿no? Algún sentimiento, alguna emoción, ¿no? La atmósfera, esto que hablamos de la atmósfera, este ambiente psicológico, ahí decimos que lo utilizamos en función expresiva, cuando queremos expresar algo, cuando queremos expresar una emoción, ¿sí? O algo emocional, por ejemplo, a ver, el sonido
la música esa que ponen en las calecitas, ¿no? No sé si alguno tiene alguna referencia, pero digo, hay sonidos que asociamos, ¿no? A algunas instancias de nuestra vida, ¿no? En ese caso, ¿no? Digamos, por ejemplo, en ciertos programas pueden utilizarse, no sé, sonidos de algunos personajes, algunos animales de la granja para, no sé, expresar la aprobación o desaprobación de lo que está diciendo algún locutor, ¿no? O alguna locutora en ese programa. En ese caso, los efectos, ¿no? Ayudan a expresar cosas. Con función narrativa es cuando los efectos nos sirven para narrar, ¿no? Supongamos, queremos narrar una escena de suspenso en el cual una chica o un chico llegan a su casa, ¿no? Y en la casa lo espera alguien que quiere, no sé, hacerle algo, o una fiesta sorpresa, ¿no? Un cumpleaños sorpresa. Entonces se escucha, no sé, el ascensor que sube, los pasos que van caminando solos, la llave que abre la puerta y todos gritan, ¡feliz cumpleaños!, ¿no? Pónganse, ahí son una secuencia de efectos de sonido que sin decir nada, sin que haya un texto, una voz que narre esa secuencia, permite narrar una acción, permite construir un relato, un mensaje secuencial. ¿Sí? La función rítmica también puede asumir, al igual que la música, ayudarnos a contar las cosas, ¿no? en un tiempo más vertiginoso o menos vertiginoso. Y la función ornamental, cuando el efecto de sonido no aporta ni quita ninguna significación, digamos, es meramente estético, ¿no? Y no aporta ningún significado. En las otras 4 funciones, el efecto transmite un significado adicional, o permite construir un significado. En la función ornamental no aporta significativamente ningún sentido extra o adicional al mensaje. Bien. Vamos a pasar. Bueno, el silencio es otro de los elementos, el último de los elementos. Cuando hablábamos en la definición de Balcer decíamos elementos sonoros y no sonoros. Y cuando hablábamos, y acá hay toda una discusión de si el silencio es o no un elemento, lo que podemos decir es que el silencio es la base de todo discurso radiofónico, ¿sí? Como ustedes saben, la radio se hace en un lugar que tiene que haber silencio, o sea, se aísla el ruido de afuera, se aísla, ¿no? De tal forma de que haya silencio y no se escuche nada. Entonces el silencio es la base, y el silencio es lo que permite el nexo y lo que de alguna manera permite narrar a un mayor o a un menor ritmo. Y también el silencio aporta significado, ¿no? En alguna, supónganse, un discurso o en una editorial de una radio, el silencio del locutor puede significar, dar pie a la reflexión o dar pie a distintos significados, ¿no? Entonces, permite representar un estado emocional de una persona, estimula la reflexión y también, en la medida que sepamos utilizar las pausas, nos permite darle un mayor o un menor ritmo a nuestras narraciones. Entonces, el sistema semiótico, habíamos dicho al principio, habíamos visto en el cuadro, estaba compuesto por los elementos del lenguaje radiofónico, por, en tercer lugar, aquellos elementos propios de la percepción imaginativa-visual del oyente, que lo vimos en la clase el año pasado, en la clase anterior, la última clase que vimos el año pasado. Lo que nos quedaba ver para terminar de configurar el sistema semiótico radiofónico son los recursos técnico-expresivos. Y básicamente, cuando hablamos de los recursos técnico-expresivos, vamos a hablar del montaje radiofónico y del montaje. Y el montaje, básicamente, cuando hablamos de montaje, hablamos de montar, de ensamblar, de combinar, ¿no? Entonces, la definición, así como de manual, acerca del montaje radiofónico, vamos a decir que es
la disposición o la combinación de dos o más elementos sonoros, de dos o más acontecimientos sonoros, que pueden estar simultáneos, ¿no? Es decir, al mismo tiempo o sucesivos, ¿no? O continuos, o uno después de otro, ¿no? Una forma de combinar, cuando yo combino, ¿no? La música y la voz, una al mismo tiempo que la otra, la voz más fuerte que la música o viceversa. O continuo, cuando, por ejemplo, habla una persona, después la otra, y cuando termina pongo el tema musical, ¿no? Sucesivo, ¿no? Entonces, esa combinación o esa disposición va a estar conforme, ¿no? O va a estar sujeta a un tiempo, a un espacio y a un ritmo que tiene como finalidad la creación de una estructura narrativa sonora. ¿Sí? El montaje lo que nos va a permitir es la combinación de elementos en un tiempo, un espacio y un ritmo que nos va a permitir crear una estructura narrativa sonora. ¿Sí? Entonces, un elemento de creación sonora el montaje. ¿Sí? No solamente basta con poner la música y la voz y un efecto, sino tenemos que ver cómo los combinamos. Y esa combinación responde también a códigos radiofónicos. ¿Sí? Y es la que nos va a permitir construir esa estructura o ese mensaje narrativo sonoro. En ese proceso de combinación, ¿no? Cada elemento va a adquirir su valor, ¿no? Su significación, su sentido, no va a tener un sentido aislado, autónomo, sino por la relación que establece con los anteriores, con los posteriores o con los elementos que aparecen en simultáneo. ¿Sí? Digamos, la significación no es la palabra sola por un lado, sino que es la palabra con lo que se dijo antes, con lo que se va a decir después, y con la música que aparece en el mismo momento, con los efectos de sonido que aparecen. ¿Sí? El relato de un cronista de una marcha, ¿sí? En una marcha, va a estar, la forma en que se va a interpretar va a tener que ver cómo la presentó el locutor, ¿no? Cómo lo que dice el movilero, más el sonido de fondo, y eventualmente si hay una música, todo eso va a contribuir a crear un sentido o un valor particular en el oyente. El montaje, dice la autora Camacho, que es la autora que tienen en el apunte, el apunte que les dejé en el Moodle, dice que tiene una triple función creadora. ¿Sí? Primero, crea sentido. ¿Sí? Es creador de sentido gracias a la continuidad de las acciones en el tiempo y el espacio, ¿no? Para que permita comprender la historia o el relato a nivel global, ¿no? A partir del montaje de todos los elementos, ¿sí? De una narración, permite construir sentido, la idea de lo que se está hablando, ¿no? En segundo lugar, es creador de ritmo, el montaje es creador de ritmo, ¿no? Y el ritmo es un fenómeno estético, dice la autora, ¿no? En la radio es un fenómeno estético que permite captar la atención del oyente y describir la temporalidad, el ritmo de una realidad, ¿no? Ya sea en la velocidad de los acontecimientos, ¿no? Más rápido o más lenta, ¿no? O para la creación de suspenso, ¿no? Cuando queremos crear suspenso, o el relato más lento, ¿sí? Utilizamos, el montaje permite crear esa significación, o el ritmo, perdón. Y en tercer lugar, el montaje es creador de ideas, ¿sí? Es creador de ideas en tanto esta juxtaposición de imágenes o la combinación de la música, el efecto y la música permite crear imágenes sonoras, imágenes acústicas en el oyente. Y en el oyente esas imágenes que son transmitidas a través de las distintas formas de montaje o de combinación va a construir ideas, ¿no? Que el oyente las va a interpretar de una u otra forma. ¿Sí? Más o menos quedó claro esto del montaje radiofónico, o hay alguna duda.
Bueno, en este cuadro que está aquí, que lo tienen también en el apunte, está en el texto que le puse en el Moodle, podemos graficar los recursos mediante los cuales el montaje puede dar sentido, ritmo y significación, ¿no?, a una historia o a un relato radiofónico. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos los elementos de puntuación, ¿no? Los elementos de puntuación, que puede ser la música en función sintáctico-gramatical, ¿no? Y otras figuras de montaje, como por ejemplo el corte directo, el fundido o la mezcla, ¿no? El fade in, el fade out, que son distintos elementos que en su combinación permiten separar o unir dos elementos, ¿sí? Un bloque de otro, una intervención de otra intervención, un plano de otro plano sonoro. Después están los elementos de enlace, ¿no?, que tienen que ver para definir el espacio o para definir el tiempo. Cuando definimos espacio, utilizamos los planos sonoros o los traveling sonoros u otros efectos como la reverberancia o el eco, ¿no?, que son todos recursos técnicos para construir espacialidad, ¿no? Y para construir el tiempo, la temporalidad, el paso del tiempo, utilizamos elipsis definidas y indefinidas, o flashback o flash forward, ¿no?, cuando voy hacia el pasado o voy hacia el futuro. ¿Sí? Los tipos de montaje, ¿no?, que básicamente vamos a hablar de dos: el lineal o el paralelo. Y los otros no nos vamos a ocupar tanto. Bien, dos cositas para finalizar, y con esto creo que vamos a ir cerrando. Hablábamos hace un rato, decíamos, de los elementos de enlace, que son los planos sonoros, ¿no? En radio, los planos sonoros nos van a permitir o nos sirven para marcar distancias y definir espacio. Distancia y espacio entre quién. Y bueno, entre distintos sonidos que aparecen en una imagen o en una narración sonora, ¿no? Y esto, digamos, en función de cómo trabajemos o cómo dispongamos los planos sonoros, es decir, eso que se escucha en un material sonoro, el oyente va a poder visualizar mentalmente un ambiente o un paisaje. Esto ya vamos a ver los ejemplos y ya les va a quedar claro. Mientras tanto, tratemos de registrar estas cuestiones. Entonces, en términos más conceptuales, ¿no?, el plano radiofónico es un efecto acústico, ¿sí?, que genera en el receptor la sensación de que existe una determinada distancia entre el oyente, y distintos sonidos que está escuchando en la radio. ¿Sí? Entonces, es un efecto acústico mediante el cual, cuando escuchamos un material sonoro, ¿no?, vamos a imaginarnos que determinada persona está más cerca de nosotros y que otra persona está más lejos, ¿no?, en ese ambiente sonoro, o determinado sonido está más lejos o más cerca de nosotros. ¿Sí? Digamos, una forma de poder vincular, ¿no?, de poder asociar el tema de los planos sonoros sería un poco asociándolo con lo que son los planos visuales, los planos fotográficos, que quizás vieron en teoría y práctica de la fotografía, ¿no? Tienen plano medio, cuando se ve, ¿no?, el torso y la cara de la persona, el primer plano, ¿sí?, o close-up, cuando vemos algún detalle, o solamente el rostro, ¿no?, de la persona, y los segundos planos lejanos, ¿no?, cuando el objeto se lo ve más lejos. Bueno, en radio no podríamos hablar más o menos, aunque no exactamente, de la misma manera, ¿no? Cuando hablamos de un primer plano, es cuando el sonido de la voz, el sonido de la música, ¿no?, o de un efecto, suenan a una intensidad, ¿no?, y a una distancia que podríamos calificar como normal, ¿no?
Cuando escuchamos la voz solamente, digamos, a esos 50 decibeles de los cuales les decía hace un rato, cuando aparece la voz o el sonido en una intensidad dentro de lo normal, ¿no? De lo que no es una intensidad ni fuerte ni débil, ¿sí? Es que de alguna manera, por convención, nosotros asociamos que ese sonido está a una distancia normal de nosotros, ¿no? Que son 1,5 metros, 2 metros de nosotros, ¿no? Uno lo imaginaría de esa manera. Entonces, lo que recrea el primer plano es la distancia que correspondería a la comunicación interpersonal utilizada en las conversaciones cotidianas. Esto que le decía, 1,5 metros, 2 metros, que es la distancia habitual en una conversación cotidiana. Y en términos más expresivos, ¿no? Eso va digamos, nosotros cuando hablamos en una intensidad normal a esa distancia, ¿no? Implica confianza, proximidad, ¿no? Cierta naturalidad en la conversación. El primerísimo plano es un poquito más complejo, ¿no? Porque, digamos, tiene como dos formas de utilización en la radio. Digamos, puede ser utilizado para reconstruir una distancia, ¿no? Íntima de comunicación interpersonal, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos representar, ¿no? Que le estamos hablando al oído, ¿no? O susurrándole a nuestro oyente, ¿no? La forma de representarlo es a través del primerísimo plano, ¿no? Y eso lo hacemos a través de algún efecto de la voz, ¿no? Como susurrando en el micrófono, o bien algunos recursos técnicos de la consola o de la computadora, ¿no? Entonces, por un lado representa un espacio íntimo, pero por otro lado, también cuando utilizamos el primerísimo plano, lo vamos a utilizar cuando queremos generar en nuestra narración una especie de reflexión, o cuando queremos, por ejemplo, en un guión radiofónico, que hay un segmento de un cuento radiofónico, supónganse, donde el personaje principal está soñando, ¿no? Ese espacio simbólico que es el sueño, ¿no? Se representa en términos de guión a través del primerísimo plano, y a través de los recursos técnicos, a través de algún efecto, ¿no? Que puede ser el eco, combinado con otros recursos técnicos, de modo que pueda representar ese espacio simbólico interior, ¿no? O ese universo expresivo interior del personaje. Y después tenemos los segundos y terceros planos, que son básicamente para generar en el oyente la ilusión del espacio. Esto que les decía hace un rato, de que un objeto está más lejos o más cerca del oyente, ¿sí? Genera la ilusión de espacio. Entonces, el segundo y el tercer plano son básicos para generar en el oyente la ilusión de un espacio, de que está dentro de un espacio en el que hay objetos, otros objetos u otros elementos u otras personas, ¿sí? Si en radio no hay ninguna cosa que suene, no hay ningún espacio, pero si tenemos la voz del locutor y de fondo se escucha el sonido de pájaros, automáticamente tenemos una espacialidad, ¿no? Tenemos el locutor que está hablando, ¿no? Y un sonido de un pájaro que nos da un ambiente y nos da una espacialidad. Si hacen falta dos sonidos, el primer plano y el segundo y el tercer plano, para generar una espacialidad, ¿no? La ilusión de un espacio. Entonces, el segundo y el tercer plano son esenciales para la construcción de la perspectiva acústica, ¿no? Es decir, para esta idea de que hay un ambiente, de que hay objetos que están en distintas ubicaciones dentro de ese ambiente que estoy tratando de construir. Y la forma, ¿no? de dar esa sensación de ubicar sonidos en distintos planos, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la granja. Si quiero construir la idea, un ambiente de una granja, quizás
no sé, ponga al granjero o al campesino que está hablando, contando, no sé, algo acerca de cómo es la vida del campesino, y de fondo en segundo plano se puede escuchar, no sé, los pasos que van caminando, y en tercer plano una cabra, y un plano un poquito más lejano, alguna gallina, ¿sí? O el viento que roza en algún lado. Entonces, con distintos elementos, en diferentes planos, puedo construir, ¿no?, una perspectiva acústica y un ambiente que permita trasladar al oyente a ese lugar. Por más que no esté en la granja, ¿no? Yo eso lo puedo construir no estando en la granja. Yo tomo una entrevista cualquiera y ubico en la computadora, en un plano, un gallo, una gallina, en otro plano, más despacio, una cabra y un poco de viento. Con esos 4 elementos y una voz, armé una granja, ¿sí? sin estar ahí. ¿Sí? Es una forma de construir perspectiva acústica y construir los ambientes. Para finalizar, un concepto que nos parece central es la idea del punto aquí, ¿no? El punto aquí es el lugar cuando hacemos lo que se denomina la planificación sonora, cuando disponemos de un ambiente sonoro, ¿no? Nosotros lo primero que tenemos que pensar es dónde ubicamos al oyente, ¿no? Supónganse, volvemos al ejemplo de la granja, supónganse que al oyente, nuestra narración de la granja es una entrevista con un campesino que nos habla acerca de sus tareas, ¿no? Si yo al oyente lo pongo junto al locutor y junto al campesino, en primer plano se escucharían las voces del campesino y del entrevistador, ¿sí? Y en tercer plano los otros sonidos. Ahora, yo puedo hacer que la persona, ¿no?, se quede en un corral y el campesino y el entrevistador sigan caminando. Entonces, en primer plano va a quedar el sonido del corral, supónganse, y en unos planos más lejanos va a estar la voz del locutor y el campesino, ¿no? Esa es una forma de construir espacialidad y construir lo que son estos traveling sonoros. Pero bueno, veamos este otro ejemplo que tenemos aquí en la foto, a ver si se entiende un poquito mejor. Supónganse que tengamos que representar en radio una clase, ¿no? Acuérdense de la presencialidad. Alguna vez volveremos a las aulas. Pero supónganse que yo quiero ubicar al oyente en la primera fila, ¿sí? Como si estuviera escuchando en estos 2 alumnos que están en primera fila. En primer plano estaría seguramente la voz del profesor o de la profesora que está dando clase, ¿sí? Y en segundo plano puede estar la voz de las personas, de algún murmullo o de la puerta que se abre y se cierra, supónganse. Ahora, y en este caso el punto aquí estaría en la primera fila, ¿sí? Ahora, yo el punto aquí lo puedo poner al final, en el último banco. Y si el punto aquí, si el oyente está en el último banco, probablemente lo que escuche en primer plano sea la voz de la puerta que se abre y se cierra y el murmullo de los compañeros o de las otras personas que están hablando, y en un segundo plano, si es que no hay micrófono, va a ser la voz del profesor o de la profesora. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esta idea del punto aquí? ¿Sí? Cuando hablamos del punto aquí, hablamos de ese lugar en el cual vamos a ubicar a nuestro receptor en una planificación sonora y en torno a esa ubicación vamos a disponer los sonidos en los distintos planos para generar en el receptor la idea, ¿no?, de en qué lugar, en qué parte de ese espacio está ubicado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Cualquier cosa que no se entiende, la semana que viene lo volvemos a explicar porque ya nos pasamos un ratito. Déjenme que diga estas cositas y ya con esto sí cerramos. La forma de construir los planos, hay 3 modalidades de construir los planos.
tratamiento fonológico, con una simple variación del volumen de la voz. ¿Sí? Si la voz está más fuerte, vamos a generar la idea en el oyente que estamos más cerca de él. Si yo utilizo la voz más débil o más despacio, ¿no? Automáticamente el oyente va a imaginar que está más lejos de nosotros, ¿no? La otra forma es acercarse o alejarse del micrófono. Si yo me alejo del micrófono, van a escuchar mucho más despacio. Si yo me acerco al micrófono, van a escuchar más fuerte. Y ustedes van a imaginarse más lejos o más cerca de ustedes la voz. ¿Sí? Y finalmente, a través del tratamiento técnico, en la consola de mezclas o en la computadora, yo puedo regular el volumen de la voz, de los efectos de sonido, de la música, de modo que pueda combinarlos y generar ese espacio que quiero generar en la radio. Bien, entonces esto sería un poco todo por hoy. Miren que vamos a volver por aquí y volvemos por aquí. Ok, bien. Ese, esto es un poco los temas. Entonces, el día de hoy hablamos de la unidad número 2, que tiene que ver con el lenguaje radiofónico, los elementos del lenguaje radiofónico, el sistema semiótico radiofónico, es decir, cuáles son los elementos y todos los fenómenos que intervienen en la construcción de un mensaje que permita transmitir un sentido a los oyentes. Para lo cual, dijimos, hay ciertos elementos del lenguaje, la voz, la música y los efectos del sonido y el silencio, y por otro lado están los recursos técnicos expresivos del montaje, entre los cuales vimos fundamentalmente la planificación sonora, ¿no? Digamos, los elementos del montaje, ¿no? La forma del montaje, lo que nos va a permitir crear en la radio el ritmo, el sentido y el significado de nuestros mensajes. ¿Sí? Hay otro elemento importante del cual mencionamos, pero no lo desarrollé, lo tienen en el apunte y no es tan complejo, que son las figuras del montaje, ¿no? El fade in, el fade out, los fundidos, que son, seguramente ya lo han visto con los profes de práctico, y los prácticos sobre los cuales no voy a insistir mucho, pero en el apunte están y están explicados claramente. Veo el chat ahora. Sí, mando el power después, lo voy a mandar, pero lean los textos, no se queden solo con el power, porque el power es un resumen de resumen. O sea, vayan al texto, lean el texto, porque yo cuando les pido las respuestas, pido respuestas completas, no que me pongan tipo telegrama, ¿sí? Necesito que desarrolle, cuando pido desarrollo del concepto, desarrollo el concepto, no como es oraciones simples, ¿sí? La fecha, sí, tiene fecha, lunes 22 a las 15 horas, ¿sí? Como ya les dije, como dije al principio, el parcial va a estar activo entre las 15 y las 16. Empieza a las 15, termina a las 16, y si no lo hacen en ese tiempo, van a pasar directamente al recuperatorio, ¿sí? Si no pueden ese día, porque se les complicó, porque no les funcionó la computadora o demás, tienen el recuperatorio para hacerlo, ¿sí? Que el recuperatorio va a ser el lunes de la semana siguiente, el 29. Recuerden, hay tres cuestiones. El presente, que es la elaboración de las guías que están en el Moodle. Ese es un requisito para la promoción. Segundo requisito, el segundo requisito es el de, ¿cómo es? El de los prácticos, los trabajos prácticos. Tercer requisito, el parcial. ¿Sí? Sí, no sé, choca con sociología. No sé, ¿por qué ahora choca y por qué el año pasado no chocaba? No entiendo. Este es el horario de las clases, es el horario que me asignaron. No hay otro horario de teórico. No, aparte de sociología, no sé, ¿no es de segundo año?
No, bueno, era 1 hora porque eran otras condiciones. No, es el horario que nos dieron en la facultad es ese, sociología, no sé, me parece que es de segundo año, no es de primero. Sí, ¿Todavía se puede entregar las guías? sí, ya voy a dar más tiempo para que las agreguen, que no la puedo agregar. Teóricamente ya no, pero bueno, ya voy a dar una prórroga para que manden una semana de prórroga. Ah, de primero sociología, no sé, lo puedo tomar el otro día, no sé, es el horario. eh, es el horario. Vean, que si es sociología de una clase, bueno, deberán dejarla, no sé cuál será el problema. Nosotros del año pasado que estamos dando en el mismo horario, no cambiamos. Teóricamente era de 15 a 17 horas. ¿Mm? El parcial lo expliqué al principio. Eh, es por el Moodle, ¿sí? Van a tener que entrar al Moodle, se va a habilitar en ese horario ¿cómo es? Un cuestionario que lo van a tener que completar allí, ¿sí? Lo van a tener que completar en el Moodle mismo. Algunas preguntas serán de opción múltiple, otras preguntas serán para desarrollar. Y las preguntas que se toman son las preguntas que giran en torno a las clases que hemos dado, las clases teóricas, y a las preguntas que están en la guía de preguntas que les viene en Moodle. No sé si respondí a la pregunta. Bueno, si no hay otra duda, la seguimos la próxima clase. Vamos a empezar con la unidad número 3, que es sobre la historia de la radio, ¿sí? Y la historia de la radio en Argentina. ¿Eh? ¿Hay alguna otra duda? Si no, nos vemos la semana que viene. Bien, saludos, hasta luego.